Enrollándose en su silla de ruedas hacia la ventana, Masa sonrió felizmente y agitó los brazos. En la entrada estaba su hermano, quien también respondió, aunque de manera más reservada, con un movimiento de cabeza. Nikolai solía visitar a su hermana de vez en cuando, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Masa, por su parte, no quería que su hermano malgastara su tiempo personal en ella. Tenía una familia, hijos, y ella misma representaba una carga. A pesar de la soledad que aceptaba con resignación, recibía visitas de los servicios sociales. Viejos amigos y vecinos la visitaban cuando podían. Una llave giró en la cerradura de la puerta principal y, entonces, llegó la voz dolorosamente familiar de Nikolai: «Hermanita, he comprado unos caramelos, así que ven a la cocina y tomaremos el té». Masa se encontró con su hermano en el umbral. «Me estás mimando otra vez, como si fuera una niña pequeña», le dijo. Agarrándose de los brazos de la silla, Nikolai la llevó a la cocina e inmediatamente comenzó a mandonearla. «Está bien que hayas comprado el pastel, tengo que animarte de alguna manera. Será mejor que me cuentes qué has hecho durante todo el día. Probablemente, como siempre, leer tus libros favoritos». Masa bajó la cabeza con desdén y respondió en voz baja: «Bueno, sí, en la escuela no siempre tenía tiempo para leer, pero ahora tengo mucho tiempo. Al menos aprendo un montón de cosas interesantes que antes solo podía adivinar». Después de llenar las tazas con té, Nikolai cortó el pastel en rebanadas y lo colocó en platitos blancos como la nieve. Masa mordisqueó un poco y continuó: «Desde aquel accidente, no ha pasado un solo día sin un recuerdo doloroso. No puedes imaginar lo que tu hermana está pensando todo el tiempo. No puedo soportarlo más, Kouye. Siempre me culparé por sus muertes. Siento haber sacado el tema, pero necesitaba a alguien con quien hablar». Pasándole la mano por el cabello, Nikolai dijo: «Tú también. Perdóname a mí también, hermana, por no haber estado a tu lado en ese momento. Pero no olvides que aquel día fui inesperadamente llamado al trabajo. Si no hubiera sido por el jefe, no habría ocurrido el accidente». Agarrándole la mano, Masa respondió: «No habría cambiado nada, supongo que estaba destinado a ser». «Bueno, bebamos té, estamos hablando de momentos trágicos. ¿Cómo está tu familia? No hablas mucho de ellos, ¿verdad?». Nikolai frunció el ceño de repente, como si el tema le resultara doloroso. «Está bien. Vivimos como antes, sin cambios». «Bueno, entonces me voy, tengo que ir a la oficina». Masa giró su silla para despedir a su hermano. «No te olvides de mí, Kouye, aunque ya tienes de qué preocuparte». En ese momento, su hermano se volvió hacia ella: «Si quieres, yo mismo me ocuparé de ti. Por cierto, ¿has notado algo extraño en el piso? ¿Algún objeto fuera de lo común o algo por el estilo?». Encogiéndose de hombros, Masa respondió: «La verdad es que no, es lo de siempre». «¿A qué vienen esas preguntas?». Nikolai levantó las cejas y dijo: «Sí, así que, tonterías. Solo me preguntaba cómo te va, pero recuerda, soy tu hermano y puedes contarme lo que quieras. Y sí, considera la ayuda, no estoy bromeando». A Masa le pareció que Kouye sabía algo que no quería decirle. Al mismo tiempo, no esperaba tal actitud por parte de su hermano, pero, agitando la mano, respondió: «No, Kouye, ni se te ocurra pensar en ello. Puedo arreglármela sola y tengo quien me ayuda. No vivo en un campo vacío donde pueda gritar: ¡ay!». Será mejor que te asomes, y también que llames, no desaparezcas. Quería hablar contigo sobre el piso. Me siento mal por vivir sola en un lugar así, y no importa que me lo hayan dejado mis padres». Sin embargo, Nikolai reaccionó con dureza ante tales palabras: «Olvídalo, Mash, fue su voluntad, así quedará. Solo tú mereces ser la dueña del piso. Además, tengo un lugar donde vivir, los niños crecerán y ellos mismos ganarán su propio dinero. Me voy, ya es tarde». Tras besarla en la mejilla, Nikolai salió rápidamente del apartamento, y se escuchó cómo bajaba ruidosamente las escaleras. Masa se dirigió nuevamente al sillón junto a la ventana, pero notó que había otro coche estacionado junto al de su hermano. Un hombre sospechoso se bajó del coche, sonriendo, y caminó hacia Nikolai.
Se dieron la mano como si fueran viejos amigos, y luego el hermano señaló su piso y le susurró algo al oído. Masa pensó que Nikolai estaba informando al desconocido sobre la visita a su hermana. Sin embargo, la reacción del desconocido fue desconcertante, sonrió con satisfacción y asintió, como si alguien estuviera moviendo los hilos a su favor. Una sensación abrumadora de frío atravesó la espalda de Masa, y se asustó por un momento. Luego decidió que tal vez eran solo imaginaciones suyas y que debía hacer algo al respecto. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Ahora, un momento, dijo, mientras con dificultad giraba las ruedas de su silla y se dirigía al pasillo para abrir la puerta. Oh, Tanya, ¿qué haces aquí de repente? Creía que te habías ido a casa. Pasa, ¿por qué te quedas en la puerta? No vamos a hablar aquí, dijo Masa. Tatiana entró en la cocina y miró por la ventana. Bueno, claro, si no, ¿por qué iba a querer venir aquí? Ha pasado menos de media hora y ya se ha ido de tu piso. ¿Qué clase de hermano no puede dedicar al menos un par de horas a una hermana discapacitada? Masa, ¿te das cuenta de lo que significan estas visitas fugaces? Pero parecía que Masa no escuchaba nada. No pasa nada, Tanya, el té aún está caliente y queda casi un pastel entero. La vecina recorrió la cocina y volvió a hablar. Sin embargo, sigo sin entender a Nikolai. ¿Cómo puede ser un hombre tan despiadado? Fue su coche el que causó el accidente. No me digas que fue solo un accidente y que así fue como las cosas le salieron a favor. No creo en los accidentes, no importa lo que digas, creo que tu hermano estuvo involucrado en esa tragedia. Aparentemente, las palabras de Tatiana no fueron del agrado de Masa, quien estalló en una furiosa diatriba: deja de convertirlo en un monstruo, es mi hermano, y punto. Amo y respeto a Nikolai, y no permitiré que nadie ensucie su nombre. Dándose cuenta de que su intervención había sido en vano, Tatiana replicó: bueno, está bien, es cosa tuya, pero no digas que no te lo advertí. No hace falta que me acompañes, sé dónde está la salida. Masa se sintió hundida y lloró un poco, pues la vecina tocó un tema que recientemente había estado rondando en su mente. Era un pensamiento que trataba de reprimir, pero resultaba difícil ignorar las dudas y sospechas que se asomaban. Aunque se daba cuenta de que Koulye le ocultaba algunos secretos, no podía culparlo por el accidente, ya que él no estuvo presente ese día. Dejando de lado todas las dudas, comenzó a recoger los platos de la mesa. Mientras tanto, Nikolai ya estaba en un café con el hombre desconocido, a quien Masa solo conocía desde esa mañana. Su hermano le conocía bien, sobre todo porque le había invitado personalmente a comer, y a su costa. Nikolai definitivamente estaba tramando algo, y no se sabía qué esperar de él. Al día siguiente, los trabajadores sociales fueron a casa de Masa y le trajeron bolsas de comida. Se quedaron con ella mucho más tiempo que su propio hermano. Masa aprovechó el momento para comentarles que Nikolai la había visitado y le había prometido no olvidarla. Las trabajadoras sociales se miraron entre sí y sacudieron la cabeza con simpatía. Era difícil engañarlas, ya que conocían bien a Nikolai y pensaban que no tenía ni una pizca de compasión, ni siquiera por su propia hermana. Sin embargo, no tenían sospechas sobre por qué Nikolai los visitaba de repente. Dado el tipo de trabajo que realizaban, podían adivinar, pero por alguna razón no reaccionaron adecuadamente ni advirtieron a Masa que tuviera cuidado. Cumplían formalmente con sus obligaciones y luego simplemente lo dejaron pasar. No se les podía culpar del todo, ya que gestionaban varios pisos similares donde vivía gente como Masa. Una semana después, Masa volvió al médico, pero, como la última vez, no recibió un pronóstico optimista. Solo le recetaron una nueva medicación, un par de analgésicos, y le recomendaron tomar más aire fresco. Esa tarde, Masa estaba revisando algunas cosas viejas que le habían dejado sus padres y sacó de una caja un álbum de fotos familiares. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver a sus jóvenes padres. Intentó calmarse durante unos minutos y luego llamó a su hermano: Koulye, quiero ir a visitar la tumba de mis padres. ¿Tienes tiempo para llevarme? Sorprendentemente, su hermano aceptó de inmediato: claro, hermana, estaré allí en media hora. Masa incluso tuvo la impresión de que Nikolai se apresuró a responder, como si se alegrara de que ella quisiera ir al cementerio a ver a sus padres.
Aunque él mismo nunca había ido allí, explicaba que los recuerdos le resultaban difíciles. Parecía que solo quería complacer a su hermana. Masa estaba un poco recelosa, esperando que Kouye, como siempre, encontrara una excusa. Seguía sin entender por qué su hermano había aceptado tan rápidamente. A pesar de sus dudas, esperó a que él llegara y, apoyándose en sus hombros, se dirigió lentamente al coche. Durante el trayecto, apenas hablaron, salvo por algunas palabras sobre el tiempo. Masa no pudo contenerse y rompió a llorar ante la tumba de sus padres. Su hermano, en contraste, se mostró excesivamente tranquilo y contenido. Y al cabo de unos minutos, incluso se apartó de la tumba. Masa, ansiosa, preguntó, ¿te ha pasado algo, Kouye? El hermano sacudió la cabeza y respondió, no, todo está bien, solo recordé algo. Ella no insistió más, y pronto estaban de regreso. Al llegar al apartamento, Masa volvió a echarse a llorar. Nikolai, desconcertado, no sabía qué hacer. Déjame traerte un poco de agua, no llores, querida. Después de unos sorbos, Masa pareció calmarse, pero seguía sin comprender lo que estaba pasando. Entonces, de forma inesperada, Nikolai dijo, deberías mudarte con nosotros por un tiempo. Alina incluso acepta cuidarte, no es bueno que, con tu hermano vivo, estés, por así decirlo, abandonada a merced del destino. Masa asintió en respuesta, aunque no entendía del todo la esencia de la conversación. Los recuerdos del accidente seguían presentes en su mente como una sombra perturbadora. Nikolai sacó unos documentos de su bolsa. Toma, necesito tu consentimiento para el tratamiento y cuidado. No puedo llevarte sin más. Masa firmó los papeles sin mirarlos, aceptando que era necesario el consentimiento para el cuidado. No recordaba mucho de lo que ocurrió después, pero cuando recobró la conciencia, se dio cuenta de que no había habido ningún movimiento. Seguía en su piso. Al mirar su teléfono, se estremeció al darse cuenta de que habían pasado 3 días. 3 días enteros, y su mente estaba vacía y confusa, como si un tren hubiera pasado a toda velocidad. No sentía resentimiento hacia su hermano por haber prometido llevarla a su casa y luego desaparecer. Cuando marcó su número, obtuvo solo un tono de llamada corto. Sonó varias veces. Extrañada, se preguntó por qué se había apagado de repente. Masa trató de recordar lo que había sucedido el otro día, pero su mente seguía en blanco. Sintió pánico, y entonces sonó el timbre de la puerta. Era Nikolai, pero no venía solo, sino acompañado por una mujer. Aquí, hermana, te presento a esta mujer. Esta es tu ayudante Elena, ella se encargará de ti. Se llevaron bien durante un tiempo, pero luego Masa no pudo soportar que Elena dirigiera el lugar como si fuera su casa. Le dijo, por favor, deja mi piso, me las arreglo sin tu ayuda. Pero ocurrió algo que ella menos esperaba. Elena respondió, ¿por qué debería hacerlo? Ahora soy la legítima propietaria del lugar. Bueno, Nikolai me pidió que le siguiera el juego, pero mi paciencia no es ilimitada. Así que aprieta los dientes y quédate en tu silla de ruedas en silencio, este piso me pertenece a mí. Masa se quedó boquiabierta y entonces comprendió por qué necesitaba la firma. ¿Quién hubiera pensado que su propio hermano se aprovecharía de una hermana indefensa y discapacitada? Resulta que la había estafado para vender el piso sin pestañear siquiera. Masa se preguntaba cómo podía tener la conciencia de hacer algo así. Esa era la primera pregunta que quería responder. Pronto llegó Nikolai y se desató una gran pelea entre ellos. Masa intentó demostrar que todo estaba deliberadamente preparado, pero su voz se quebró sin éxito. Su hermano la abandonó y se fue sin dar ninguna explicación. Masa estaba tan confundida que no podía ordenar sus pensamientos. Sabía que tenía que hacer algo, así que decidió revisar el testamento, ya que estaba escrito a su nombre. Después de esperar a que el supervisor se fuera y cerrara el piso, Masa se apresuró a la habitación de sus padres. Todo estaba como cuando estaban vivos. Rodando la silla hasta el escritorio, la chica buscó frenéticamente documentos. En su prisa, tiró bruscamente del cajón inferior y, al hacerlo, hizo que las estatuillas favoritas de su madre y el jarrón se sacudieran violentamente.
Tratando de sostener el gran jarrón blanco, Masa se deslizó de la silla de ruedas y cayó al suelo con él. Los fragmentos volaron en distintas direcciones, milagrosamente sin herirla. Sin embargo, de repente, se fijó en una caja que había caído del jarrón, envuelta firmemente en cinta adhesiva. No tenía fuerzas para volver a la silla, así que llamó a su vecina para que viniera a ayudarla. Tatiana, que tenía una llave de repuesto para estos casos, abrió la puerta principal en cuestión de minutos. Al ver a Masa en el suelo con el jarrón roto, la vecina se llevó las manos a la cabeza. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» «Espera, espera, te ayudaré». Tras devolverla a su silla de ruedas, Tatiana hizo la pregunta que le inquietaba: ¿era él? Nikolai, ¿verdad? Dime, no hay nada más que decir. Lo vi traer a una mujer para apoyarte. Masa señaló la caja que había encontrado. Acabo de descubrir esto. Veamos juntas qué hay dentro. Dentro de la caja había un diario doblado y unos fajos de billetes. El diario resultó pertenecer a su madre, y lo que descubrieron en él las horrorizó. Resultó que el dinero había sido entregado a su madre por Nikolai para mantenerla en silencio. Nikolai había cometido un crimen en el pasado: eliminar a un rival en el trabajo. Su madre se enteró de ello y consiguió pruebas contundentes. Nikolai le prometió dinero a su madre para que olvidara todo el asunto. Cuando ella se negó y amenazó con ir a la policía, poco tiempo después ocurrió el accidente que mató a sus padres. Masa leyó el diario hasta el final y comprendió que su hermano había planeado destruir a toda la familia. Sin embargo, ella había sobrevivido y, durante todo este tiempo, le había estado causando problemas. La vecina la miró con ojos asustados. «Masenka, deberíamos ir a la policía, especialmente porque sabemos dónde están las pruebas». Con un profundo suspiro, Masa dijo nerviosa: «Ahora entiendo por qué estaba tan interesado en algunos objetos extraños en el piso. Sabía que mi madre había guardado algo, pero no podía encontrarlo, y nunca le interesaron los jarrones». Poco antes del accidente, su madre escondió algo importante en la casa de campo. Nadie había ido a la cabaña durante mucho tiempo, y menos aún su hermano, que despreciaba el lugar, llamándolo despectivamente una maldita fezende. Sabía que nadie estaba allí en ese momento, así que Masa se dirigió a la dacha con Tatiana en un taxi. Entre un montón de trastos en la despensa, encontraron un paquete y una nota. En la nota, su madre confesaba que temía a Nikolai porque él podría matarla. Había guardado un disco que se le había caído a su hijo por error y que había estado buscando durante mucho tiempo. Para asegurarse de que nadie lo encontrara, tuvo que regresar secretamente al piso para esconderlo. En el disco había una grabación de Nikolai con su rival. Masa se estremeció al ver a su hermano actuando con frialdad y crueldad. En ese momento, pensó: deberíamos revisar cuidadosamente las cosas de esta mujer mientras ella no está. Un vecino le ayudó a revisar una de las bolsas y encontró algunos preparados médicos y jeringuillas. «Parece que querían eliminarte, igual que a ese hombre», comentó Tatiana. «Voy a llamar a la policía, y tú, coge tu pasaporte». Masa estaba en estado de shock. «Kouye, no eres un ser humano, sino un monstruo con forma humana. Parece que mamá lo sabía, y por eso pagó». Mientras se ponía histérica, Nikolai apareció. Al verse acorralado, intentó negociar desesperadamente. «Hagamos un trato. De lo contrario, solo irá a peor y no tendrás la suerte que tuviste en ese accidente». La policía escuchó atentamente a Masa y a la vecina, luego revisaron el disco y confirmaron la veracidad de sus afirmaciones. Comunicado por radio, localizaron a Nikolai y fue detenido unas horas después mientras intentaba huir de la ciudad con un pasaporte falso. Masa estaba en una especie de neblina, procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Masa no podía imaginar lo que su hermano le habría hecho si no hubiera sido por lo que encontró en el jarrón. La investigación está en curso, pero ya es evidente que el castigo para Nikolai será severo. Tatiana ha estado ayudando a Masa con los abogados y están haciendo todo lo posible para recuperar el piso. En cuanto a la mujer que actuaba como su casera, también fue arrestada. Resultó que trabajaba en una clínica privada,
y se sospecha que Nikolai la había utilizado para eliminar a Masa mediante la administración de potentes drogas, en lugar de los analgésicos que ella creía estar recibiendo. Afortunadamente, Masa descubrió el alijo a tiempo y esto le salvó la vida.